mí. Pero muchas veces, hermanos, de ahí es que es necesario conocer más a ese Dios, ¿sí? Conocer su soberanía, conocer que Él es supremo, conocer que Él es todopoderoso, conocer que Él es, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él está por encima aún de la misma maldad. Hermanos, Dios no puede haber nada ni existe nada que pueda opacar su brillo, su poder. Dios es Dios. Amén. Entonces, cuando conocemos más a la soberanía de Dios, el poder de Dios, hermanos, cuando estamos pasando esas situaciones complicadas, siempre vamos a confiar en su soberanía, ¿sí? Y vamos a entender que lo que estemos pasando, sea lo que sea, siempre estará bajo el control del Creador. Siempre estará bajo su control, hermano. Y entonces vamos a caminar con más confianza en este mundo, hermano. ¿Sí? Debemos estar conscientes que vivimos en un mundo complicado, ¿no es así? Un mundo ya difícil en sí. Un mundo donde, si no, dicen por ahí, si no te defiendes, te come vivo, ¿no? Pero al cristiano no solamente tiene sus manos y sus herramientas, sino tiene a Dios de su lado. Amén. Tiene a Dios, hermanos. Y dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, hermanos. Amén. Así es que conocer más a los atributos de Dios nos hace caminar con más confianza en este mundo. Y el día de hoy vamos a ver precisamente, hermanos, este siguiente atributo de Dios, conocido como la inmutabilidad de Dios. Vamos a ver otro aspecto de su carácter, del carácter de Dios. Vamos a ver en esta ocasión la inmutabilidad. Quizás sea nueva esa palabra para ti. Cuando yo la escuché la primera vez dije, ¿y eso cómo? ¿Eso qué significa, no? Hermanos, la inmutabilidad de Dios significa que Dios no es variable. Significa que Dios no cambia. ¿Sí? Por ejemplo, tú y yo somos variables, ¿no es así? Tú y yo muchas veces cambiamos de parecer. ¿Cuántas veces te ha pasado que le dices a algún conocido, yo te voy a, bueno, un ejemplo, yo te voy a darte esto? Y el día de mañana ya lo pensaste mejor y cambiaste de idea, ¿no? Y dicen, oye, vengo por lo que me habías dicho que me ibas a entregar. Sabes que ya lo pensé mejor y creo que mejor no. No sé si te ha pasado. Nos pasa muy constantemente, ¿no? De repente tu estado de ánimo puedes estar ahorita, pues, bien. Y mañana, como dicen por ahí, oye, está que ni el sol lo calienta, ¿no? Está enojado, enojada. Hermanos, tú y yo somos variables. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos. Somos finitos, somos mortales. Y somos, cambiamos de parecer muy constantemente, hermanos. Pero Dios no. Dios es inmutable, Dios no cambia de parecer. Imagínate, hermano, que tú reconoces que Cristo es tu Salvador y entiendes en tu corazón que Cristo fue a la cruz y dio su vida para que a ti te diera vida eterna. Y ahora entiendes que eres salvo. Y que Dios el día de mañana, porque se enojara contigo, dijera, ya te quito la salvación, ya no. No es así, hermano. Dios dice la palabra que Dios es fiel. Amén. Así Y es. Dios cumple sus promesas. Amén. Hermano. Así es que Dios no es variable, Dios no es como nosotros. ¿Sí, hermanos? Y es que ese es el punto. Como el ser humano no conoce a Dios, hermanos, muchas veces, aún el mismo cristiano muchas veces no conoce a su Dios. ¿Sí? Por eso vemos a veces a muchos cristianos amargarse contra Dios.
porque en algo no les fue tan bien, ¿no? Porque esto no le salió, porque no le salió el negocio, porque no esperaba aquello. Y vemos a muchos cristianos a veces que ya no quieren saber nada de Dios, que no se quieren congregar, que no quieren discipularse, que no quieren estudiar la Biblia, y les dices, oye, te invito, mira, vamos a... No, yo ya no, porque me pasó esto en mi vida y Dios ya no me quiere y Dios ya se olvidó de mí. No, hermano. Lamentablemente muchas veces el mismo cristiano no conoce a Dios. ¿Sí, hermanos? De ahí que nos hemos dado la tarea de estudiar aquí en la congregación los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Suele pasar, ¿no? Muchas veces en los matrimonios, ya cuántos años de casados, y muchas veces alguien dice, oye, ¿qué le gusta a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué le gusta de comer? Casi ya te la sabes, ¿no? Ah, me gusta esto. No le gusta el picante, ¿eh? No le gusta. O sí le gusta el picante. No, la soda, ¿no? El refresco le gusta. Pero le gusta tal marca, no le gusta. Muchas veces ya en el matrimonio se conocen bien, ¿no? Pues así debería ser con Dios, hermanos. El punto es que muchas veces no conocemos a Dios. No lo conocemos. Por eso es que aquí, hermanos, nos hemos dado la tarea de estudiar estos atributos de Dios, hermanos, para conocer más a Dios, conocer su soberanía, conocer que Él es supremo, hermanos. Y de esa manera podamos vivir un cristianismo con paz y un cristianismo con seguridad. ¿Sí, hermanos? Amén. Con seguridad. Muchas veces somos, dice aquel, ser cristiano y anda caminando allá afuera con miedo, con temor. No hay paz en su corazón. No, hermanos, si somos cristianos, hemos de caminar con seguridad, sabiendo quién nos respalda. Así es. Y el que nos respalda es un Dios supremo. Amén. Amén. Y, hermanos, entonces cuando entendemos eso en nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, vamos a caminar con esa paz y seguridad en Él. En Él, hermanos. ¿Sí, hermanos? Así es que, amén, gracias. Ese es el motivo, hermanos. Así es que el día de hoy vamos a ver este atributo, la inmutabilidad de Dios. Y es que esa es la inmutabilidad, que Dios no cambia. Dios no es variable. Dios no cambia de parecer, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sí, hermanos? Dios en sus atributos nos muestra que Él no es como tú y como yo. Hace 15 días veíamos ese punto, ¿no? Que el pueblo de Dios en la antigüedad llegó a pensar que Dios era como ellos y que les pasaría por alto sus pecados. Hermanos, y eso es lo que muchas veces pasa, que pensamos que Dios es como nosotros, hermanos. ¿Sí? Que Dios es como tú y como yo. Ahorita estamos de buenas, mañana estamos enojados y creemos que Dios es así. Que Dios de repente puede estar muy enojado y de repente puede estar alegre, ¿no? Inclusive por ahí muchas veces se dice, oye, hay tormenta, ¿no? Creo que ayer hubo tormenta por acá, no sé, ahí en Tehuacán hubo mucha tormenta y parecía que iba a llover, pero ni una gota cayó. Pero parecía que, y muchos a veces ven al cielo y dicen, Dios está enojado, ¿no? Porque está tronando y está cayendo un rayo por allá, ya se vio que cayó. Hermanos, no, Dios no es como tú y como yo. Dios no es alterable, Dios no es variable. Dios es fiel. Amén. Su misericordia es fiel. Amén. Su amor es fiel. Amén. Si Él fuera como tú y como yo, hermanos, ya no estaríamos aquí. No, diría Dios, a ver, son infieles, no me alaban, blasfeman mi nombre. Ya nos hubiera consumido, hermano. Gloria al Señor, gloria a su nombre, que Él no es como nosotros. Amén. Él es fiel, hermano. Amén. Tú y yo sí somos bien variables. A veces como padres, ¿no?
A ver, dijo, estoy enojado, pum, 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 y va. Dios es misericordioso. Así es. Que a pesar de que haber sido ya merecedores, hermanos, de haber sido consumidos, Dios no nos ha consumido. Dios tiene misericordia. Dios tiene paciencia. Así es. Hermanos, esa es la inmutabilidad. O sea, Dios no cambia en estos puntos, hermanos. Así es que tú y yo sí lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. ¿O has conocido a alguien perfecto? Hace un momento nos mencionaba nuestro hermano, nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Aún pecamos muchas veces, hermanos. ¿Sí? Y no con la acción, a veces con el pensamiento, con los ojos. Hermanos. Y sin embargo Dios es fiel. Así es. Amén. Dios es fiel. Y te dice, no te consumo porque mi misericordia es grande. Grande, hermanos. Así es que demos gloria al Señor por su inmutabilidad, hermanos. Sí, hermanos, por ese carácter que Él es un Dios invariable, inalterable. Dios es Dios. Sí, hermanos, la inmutabilidad es una de las perfecciones que distingue a Dios de sus criaturas. Es decir, de nosotros, hermanos. Eso nos distingue. Sí, hermanos, repito, porque muchas veces el ser humano, ¿qué es lo que hace? Quiere bajar a Dios y ponerlo al nivel de nosotros muchas veces, ¿no? No, es que si yo me enojo, si yo hago esto, Dios, pues, ha de ser igual, ¿no? Dios se ha de enojar ahorita y Dios, ¿por qué? Porque yo soy así. Muchas veces el hombre piensa que Dios es así. Pero no, hermanos, la inmutabilidad distingue a Dios de sus criaturas. Dios está en su trono. Amén. Y nosotros somos seres imperfectos. ¿Sí, hermanos? Dios está en su reino, reinando. Amén. Así es, hermanos. Ahí es cuando empezamos a ver esa distinción. ¿Sí? Y entonces empezamos a alabar y glorificar a Dios por lo que Él es. Porque Él es el creador. Hermanos, así es que es importante entender esto, hermanos. Vamos a ver un texto en la Escritura que nos habla sobre la inmutabilidad de Dios, hermanos. Acompáñame a la lectura. Vamos a abrir ahí la Biblia en el libro de Deuteronomio. Ahora que hemos estudiado los libros en el discipulado, entendemos que Deuteronomio está en los libros de la ley, en los 5 primeros libros, como el Pentateuco. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. 4. Amén. Es bonito ver que apuntamos notas, es muy bonito, hermanos. Qué bueno. Qué bueno que tenemos procuramos hacer eso. Lo tenemos dentro del Deuteronomio 32, 4, dice así su palabra. Él es, ¿qué? La roca. Él es la roca, dice la Biblia, ¿no? Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Hermanos, Amén. Dios, la palabra dice que Dios es como la roca, ¿sí? Su obra es perfecta, sus caminos son rectos, Él es verdad, Él es justo y recto, hermanos. Es decir, tú y yo podemos tomarnos de Dios, porque Él es firme. Amén. Él no cambia, Él es inalterable, Él es esa roca en la cual tú puedes sostenerte, hermano. En la cual en el momento que estés pasando situaciones complicadas o en cualquier momento en tu vida, hermano, puedes estarte sosteniendo de Dios. Sí, hermanos,
Él es esa roca firme. Amén. Sí, hermanos, Él es nuestro Dios firme, inalterable. Él no cambia, Él permanece. Dice la Biblia que Él es como la roca. No sé quién ha tenido oportunidad de ir al mar. No sé. Por aquí hay río. ¿No? Sí. ¿Río? Muchas veces cuando vas al río, ¿qué observas? Observamos que cómo las aguas golpean una roca, ¿no? Tú ves una roca ahí firme. Y el agua golpea y golpea y golpea. Y las aguas se rompen cuando golpean la roca. Pero tú ves a la roca firme. Ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Amén. Esa es esa roca firme que está a la orilla del mar, a la orilla del río. Y cuando tú ves que pasa la corriente de agua y golpea, ¿qué es lo que se rompe? Las aguas. Se rompen. Las aguas se abren. Pero la roca permanece ahí. Ese es Dios. Dios es inalterable, hermanos. Ese es el Dios en el que tú y yo podemos confiar, hermano. Amén. Sí, hermano. Así es que, pues, muchas veces es necesario cambiar nuestra actitud. A veces andamos así en la calle, ¿no? Andamos cabizbajos. No, hermano, levanta la frente. Y di, mi Dios es todopoderoso. Amén. Y aún en medio de la Amén, Dios. enfermedad, aún cuando estoy en cama, aún cuando estoy en una situación complicada, yo sé que el Señor es quien me sostiene. Él me sostiene, hermanos. Así que caminamos con esa seguridad, hermanos. Santiago, vamos a leer este texto, hermanos, acompáñenme a la carta de Santiago, Nuevo Testamento. A mí me parece que ya se vio en el discipulado. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17, hermanos. Amén. La misma palabra, hermanos, nos confirma que Dios es inalterable, Así es. que Dios no cambia, no es variable, hermanos. Santiago 1:17, ¿lo tenemos? Amén. Amén. ¿Algún hermanito que me quiera apoyar con la lectura de este texto? Hermano, ¿podrá leerlo? Sí. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. Dice la palabra, en Dios no hay mudanza, hermanos. No hay sombra de variación. O sea, Dios no es variable, hermanos. Dios no es inestable. Dios es fiel. Y Dios es inmutable, hermanos. ¿Sí? Repito, tú y yo somos variables porque somos imperfectos. Somos volubles, hermanos. Es decir, tú y yo cambiamos de decisiones constantemente, ¿no es así? Hoy dices, me gusta el sol, mañana dices, no, creo que me gusta más el frío, ¿no? Porque ya vi que el sol quema mucho. Y, o sea, somos variables, hermanos. Dios no es variable, ¿sí, hermanos? Así es que lo que el Dios dijo en su palabra, lo que Él decretó, se va a cumplir sí o sí. Se va a cumplir su palabra. Su palabra se va a cumplir, hermanos. A veces pensamos como que el diablo va ganando la batalla, ¿no? No, hermanos. Y su palabra, la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Hermanos, en primer lugar, la inmutabilidad de Dios es parte de su naturaleza, ¿eh? Es parte de la naturaleza de Dios, la inmutabilidad. Hermanos, es decir, Dios no está sujeto a cambios. Dios no crece en sabiduría. Eso es muy interesante, hermanos, ¿eh? Por ejemplo, tú y yo vamos creciendo en sabiduría, ¿no?
por un ejemplo, los jóvenes que van a la escuela, ¿no? Dicen, bueno, yo estudié primero, segundo, tercer año de primaria y aprendí a sumar, restar, dividir. Pero ahora voy a la secundaria, voy a empezar a aprender otras cosas nuevas. O a veces nosotros ya, el campesino dice, yo no sabía usar esta herramienta, ahora ya sé usar esto, ya sé para qué es aquello. El ser humano va creciendo en sabiduría. Dios no crece en sabiduría, hermanos. Dios en sí ya es sabio. Amén. Dios en sí, Dios lo sabe todo. Dios no es como nosotros, hermanos. ¿Sí, hermanos? Así es que nunca ha habido un momento en el que Dios no existiera, hermanos. Ni habrá un momento donde Dios dejará de existir. Dios es eterno. Amén. Dice la palabra que Dios es el alfa y La omega. la omega. Es el principio y el fin. Así es. Dios es eterno. Amén. Entonces, Amén. Amén. Gloria a Dios. hermanos, Dios lo sabe todo. Tú y yo no lo sabemos todo. Puede alguien venir y decir, yo fui a la universidad y estudié arquitectura. Sí, pero no sabe de medicina. ¿No? Puede decir un médico, no, yo fui a la universidad y estudié medicina, soy un médico titulado. A ver, constrúyeme una casa. Ah, no, yo no soy arquitecto. No, el hombre no lo sabe todo. Dios sí lo sabe todo. Amén. Gloria a Dios Dios. sí lo sabe todo, hermanos. Esa es la inmutabilidad de Dios, hermanos. Malaquías 3:6, vamos a leer este texto. Acompáñame a la lectura. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer este texto que Amén. yo sé que te va a mover, así como a mí me movió cuando estábamos estudiando este tema, hermanos. Malaquías 3:6. Aquí se nos manifiesta la inmutabilidad de Dios, la fidelidad de Dios, su carácter, hermanos. Amén. Amén. Dice así la palabra, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no Cambio. cambio, dice, ¿verdad? Sí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿qué dice? No habéis sido Consumados. Consumidos. consumidos, hermanos. Consumidos. Hermanos, la misericordia de Dios es para siempre, hermanos. Amén. Dios es fiel. Sí, sí. Dice Dios, porque Él no cambia, aún no habían sido consumidos. Porque Dios no cambia de parecer, hermano. Dios es fiel. Dios es fiel y creo que cuando entendemos este atributo, hermanos, es un motivo más para glorificar a Dios, ¿no? Y decirle, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de quien soy, Señor, no me has consumido, sino me llamaste. Me llamaste y me diste vida eterna. Amén. Has perdonado mis pecados en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Hermanos, si aún Dios tiene misericordia del impío, Dios tiene misericordia de aquel que muchas veces blasfema contra su nombre. Dios tiene misericordia a veces sobre aquellos que se burlan del Evangelio. No sé si te ha tocado. A veces cuando compartes o ves a otros que comparten y ves cómo el impío muchas veces se burla, ¿no? Se mofa, blasfema. Dice, no, a mí no me invites a eso. Tu pastor y los de ahí que son esto y son aquello. No sé si lo has escuchado. Hermanos, aún Dios sobre ellos tiene misericordia. Porque si no, si el Señor cambiara ya los hubiera consumido también, ¿no?
Aún el Señor les da tiempo. Aún el Señor tiene paciencia. Tiene paciencia, hermanos. Esa es la inmutabilidad de Dios, hermanos. Así es que en segundo lugar, este atributo de la inmutabilidad no sufre ningún cambio. Su carácter no sufre cambios, hermanos. ¿Sí, hermanos? No es que Dios era menos inmutable antes y ahora es más. O Dios era menos soberano y ahora es más soberano. O Dios era menos santo y ahora es más santo. No, Dios es santo. Dios es inmutable. Amén. Dios es soberano por completo. Amén. Amén. Por Gloria a Dios. completo, hermano. Amén. Así es. Así es que, por ejemplo, Salmo 119 nos dice que su palabra permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No sé si han visto por ahí en las redes sociales, luego pasa gente quemando una Biblia, ¿no? No sé si lo han visto por ahí. Se vio mucho escándalo. Ese escándalo. Era un universitario que decía, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y agarró la Biblia y le echó un cerillo y dice, miren, hermanos, aunque él la haya quemado, su palabra no cambia. No cambia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esa persona pudo haber quemado una Biblia, pero eso no cambia las cosas de que la palabra de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir. Amén. Amén, hermano. Amén. Esa persona no es que haya dañado a Dios, ni le haya quitado a poder. No, hermanos, o brillo. Dios sigue siendo Dios. Amén. Esa persona lo que necesita es arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. ¿Sí, hermanos? Pero lamentablemente el hombre piensa que Él es su propio Dios. ¿Sí, hermanos? Hemos de pedir al Señor que tenga misericordia, ¿no? Tenga misericordia. Y si es su voluntad, que los alcance. Si son elegidos, que los alcance, ¿no? Sí. A veces, aquí puede haber más de un testimonio, hermanos. En mi caso, cuando yo no conocía de Dios, cuando el Señor no me había alcanzado, hermanos, y alguien me predicó por primera vez, ¿saben qué fue lo que hice yo? Muchas veces me burlaba. Cuando llegaba mi pariente, en ese caso mi hermana, y me decía, mira, te invito a un centro donde estudian la Biblia. ¿Saben qué les decía yo? A mí no me vengas con cuentos. Yo voy a hacer deporte, voy a tomar con mis amigos, voy a fumar, voy a ir al antro, y yo hago lo que quiera porque es mi vida. Y yo me burlaba. Hermanos, ahora que estoy acá, le doy gracias a Dios de su misericordia. Amén. Porque a pesar de que muchas veces blasfemé, no me consumió. Así es. Tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Y ahora aquí estamos sirviendo. Amén. hermanos. Y yo sé que también ustedes tienen algún testimonio parecido, ¿no? Yo sé que también se ponían a veces, pues en ese plan, ¿no? Oye, te invito, no, esos cristianos son esto. Y los bajábamos y los subíamos de lo peor, ¿no? Y ahora estamos acá, hermanos. Hemos de dar gloria a Dios porque tuvo misericordia. Así es. Porque no es como nosotros. Porque si tú estuvieses ahí dirías, no, a mí me dicen eso, yo en ese momento los barro. ¿A poco no? Sin embargo, Dios, hermanos, dice la palabra que Dios es paciente. Dios muestra su amor para con nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que cuando ves que alguien allá afuera, tu familia, que quizás no conoce de Dios, blasfema de Dios, se burla del Evangelio, hermano, ora por él. Ora por él. Lejos de que te enojes, porque muchas veces puede haber enojo, ¿no? Ay, ¿por qué te atreves? No, mejor ora por ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Porque no saben lo que hacen. Amén. Gloria a Porque si Dios. supieran lo que están así, se postrarían. Pero no conocen a Dios. Entonces hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Porque alguien oró por ti Así es. y ahora estás acá. Así es. Amén. Amén. Alguien oró por mí y ahora estamos acá, hermanos. Glorificando a Dios. Así es. Así es, hermano. Esa es la inmutabilidad de Dios, hermanos. ¿Sí? Salmos, Jeremías también nos dice en el capítulo 31
que su amor no cambia, su amor es eterno. ¿Sí? Salmo 100 nos dice que para siempre es su misericordia. Hermanos, el carácter de Dios no cambia. Sus perfecciones no cambian. Él es perfecto. Así es. Tú y yo somos imperfectos. Perfectos. Dios es fiel. Amén. En tercer lugar, hermanos, el consejo de Dios no cambia también. ¿Sí? El consejo de Dios no es variable, hermanos. Es decir, no es que Dios diga algo hoy y mañana se arrepiente, ¿no? O que Dios cambia de parecer. Muchos usan que Dios cambia de parecer, hermanos. Mucha gente piensa que Dios cambia de parecer porque leen Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué te parece si vamos a leerlo para que veamos qué dice la palabra? Acompáñame ahí en Génesis capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer esta porción. Génesis capítulo 6, versículo 6. Sí. Así es. Génesis 6, 6. Amén. Amén. Dice la palabra así. Dice la escritura: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí la palabra nos dice que Dios se arrepintió, ¿no es así? De manera clara, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que también dice la Biblia? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No sé si han leído esa porción. ¿Será que la Biblia se contradice, hermanos? Porque aquí dice que Dios se arrepiente. Y aquí dice, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero más adelante dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Vamos a tantito a pensar en esto, hermano. Les digo una cosa, Dios no se arrepiente. Dios no cambia de parecer. Hermanos, la explicación más sencilla, hermanos, de este texto es que muchas veces Dios usa el lenguaje más sencillo para que tú y yo, como seres finitos, hermanos, y seres imperfectos, podamos entender lo que Dios quiere decir. ¿Sí? Es decir, Dios muchas veces en su palabra se expresa de una manera tan sencilla para que tú y yo podamos comprender más. Por ejemplo, la Biblia muchas veces dice que Dios tiene manos, por ejemplo, ¿no? La palabra dice que Dios tiene ojos. Sin embargo, la palabra dice que Dios es espíritu. O sea, Dios no es un ser como tú y como yo, de cuerpo físico. Hermanos, Dios muchas veces se expresa con un lenguaje sencillo para que tú y yo podamos entender el mensaje que Él nos quiere dar, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, vamos a ver este texto, hermanos, para poder ver este ejemplo. Números 23, 19. Acompáñame a leer esta porción de la palabra, hermanos. Vamos a Números 23, 19. Amén. Amén. Aquí está el texto que les decía hace un momento. Números 23, 19. ¿Sí? Nos dice así:
Dios no es hombre para qué Mienta. mienta, ni hijo de hombre para qué. Se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios, el carácter de Dios es inalterable. Dios no cambia. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando Dios en Génesis 6:6 expresa que Dios se arrepintió, en otras palabras, Dios está expresando el dolor que en ese momento le hacía sentir la humanidad viviendo hundida en el pecado y en rebeldía contra de Él. ¿Sí, hermanos? Esa era la expresión que Dios daba a entender ahí en Génesis 6:6, hermanos. ¿Sí? Dios hace mención sobre ese dolor, a pesar de que nuestro Creador sintió ese dolor que Dios sintió en ese momento en su corazón, ante la depravación del hombre, ante la humanidad pecadora, hermanos. Sin embargo, esa misma depravación del hombre es la que lleva a Dios a hacer justicia sobre ellos. Es decir, Dios le había dolido en su corazón ver a la humanidad hundida en el pecado. ¿Sí? Cuando leímos Génesis 6:6, está hablando momentos antes del diluvio, cuando Dios iba a arrasar. ¿Sí, hermanos? Dios es inalterable, hermanos. Dios es inmutable, hermanos. Dios no se arrepiente de lo que Él dice en su palabra, se cumplirá. ¿Sí, hermanos? Job 23:13, vamos a leer esta parte. Acompáñame a la lectura, vamos al libro de Job. Job capítulo 23, versículo 13. Amén. Amén. Job 23:13. Dice la palabra del Señor así. Dice Job, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo hace en forma de pregunta, hermanos. ¿Quién hará cambiar a Dios? La respuesta es nadie. ¿Sí, hermanos? Su alma deseó e Hizo. Sí, hermanos, ¿quién lo hará cambiar? Eso es lo que nos dice este versículo. ¿Quién hará cambiar a Dios? Nadie. Nadie, hermanos. Lo que Él ya determinó en su palabra se va a cumplir. Amén. ¿Sí? Cuando el Señor anunció en el Antiguo Testamento la venida de su Hijo, se cumplió porque se cumplió. Así es. Aunque Satanás echó patadas y coraje hizo y deshizo, Cristo vino. Amén. Cristo vino, hermanos. Cristo vino y fue a la cruz y dio la vida y Él pagó los pecados de los elegidos, hermanos. Así es. ¿Sí, hermanos? Su palabra se cumple. Y en el Apocalipsis dice que Cristo volverá. Amén. Su segunda venida. Amén. ¿Y saben qué? Va a volver. Amén. Va Gloria a a Dios. volver, hermanos. Sí. Y su palabra dice que si tú eres hijo de Dios, estás con Él, hermano. Y te vas con Él. Amén. Y de que te vas con Amén, Él, te hermanos. vas con Él. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios es fiel. Dios es inmutable. Por eso cuando conocemos más el carácter de Dios, hermanos, es impresionante porque empezamos a caminar con mayor seguridad en este mundo. ¿Sí, hermanos? Y ahí cuando nos hallamos en medio de las situaciones, caminas firme. Ya no andamos como niños fluctuantes, ¿no? Ay, no, ahora no. Ay, no, ahora como que Dios ya me olvidó, como que... No, hermanos. Sientas o no sientas a Dios, Dios está contigo. Amén. Amén, Así gloria a es. Dios. Hermanos, Así es. muchas veces yo he escuchado eso. Algunos dicen, ay, es que no siento a Dios. Hermano, no es situación de que lo sientas.
Aunque no lo sientas, Dios está ahí. Así es. Amén. El Gloria a Dios. Espíritu de Cristo mora en ti. Amén. Amén. Sí, hermanos, Él vive en ti. Eres nacido de nuevo. Amén. Hermanos, entonces tenemos que tener esa seguridad, ¿no? Y caminar con esa confianza, hermanos. Sí, hermanos, tú y yo envejecemos, ¿no es así? Amén. Amén. Hace unos poquitos años, yo tenía 15 años. Poquito. Ahora, hermanos, el hueso me anuncia cuando viene el frío. Sí, hermanos, antes yo corría 5 kilómetros, ahora una subidita de 100 metros, acabo agotadísimo. Hermanos, tú y yo envejecemos. Amén. Amén. Antes mi cabellera era hermosa. Así, ahora parece de nieve, mira. Se nevó. Hermano, dice, ¿de dónde viene? Las caras salen, hermanos. Amén. Eso sí, lo bonitos no se nos quita. Somos bonitos, somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero envejecemos. Dios no envejece. Dios es eterno. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Gloria a Dios. Dios permanece para siempre. Él es invariable. Eso es lo maravilloso, que podemos confiar en ese Dios eterno y poderoso. Poderoso, hermano, y supremo. Wow, hermanos, cuando nos metemos a la palabra, a conocer más a Dios, cada vez más nos enamoramos de nuestro Dios. Y le agradecemos, le decimos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú has creado todo esto para que podamos vivir aquí. Amén. El oxígeno, el agua, los animalitos, las verduras. Todo esto viene de la tierra, de lo que Dios creó, Así es. de lo que Dios hizo. El hombre ha querido independizarse de Dios, ¿no es así? Haciendo el propio alimento o con cosas alterables. ¿Y qué provocan en nosotros? Daño, ¿no? Ah, Enfermedad. ya te enfermaste, porque estás comiendo cosas hechas por el hombre, ¿no? Químicas, cosas con mucha química. Pero ¿qué dicen? Vete y come verduritas, come frutas, y vas a ver cómo te vas a fortalecer, ¿no? Hermanos, Dios todo eso lo ha hecho para que nosotros podamos vivir aquí, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Así es que el hombre decide, algo muy lamentable, hermanos, es que el hombre decide confiar más en el mismo hombre que en Dios. ¿A poco no? ¿Acaso no dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre? Amén. Gloria a Dios. Y sin embargo, el hombre ha decidido confiar más en el mismo hombre que en Dios, hermanos. ¿Sí? El problema es que el ser humano es variable. El ser humano es imperfecto. ¿Sí, hermanos? El hombre por naturaleza cambia de parecer, es indeciso. El ser humano es un ser indeciso, hermanos, ¿sí? El ser humano es infiel, el ser humano es desleal, el ser humano es traicionero. El hombre no puede sustentarse a sí mismo. ¿No dice la Biblia que el corazón del hombre es traicionero? Amén. Que del corazón salen todas las cosas, los malos pensamientos, los adulterios, Homicidio. los homicidios. Hermanos, en el corazón del hombre solo hay maldad. No podemos confiar en el corazón. Hemos de confiar en Dios. Amén. Gloria a Y Dios. someter el corazón a la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces dicen, ay, es que no sé qué hacer. Te doy un consejo. Haz lo que tu corazón te mande. No confíes en tu corazón. Porque tu corazón va a querer venganza. Tu corazón va a querer desquitarse. Tu corazón va a decir, si esa te da eso, tú devuélvesela con la misma. Y págale para que le duela. No, hermano, no podemos confiar en nuestro corazón. Porque nuestro corazón está inclinado hacia lo malo, hacia la maldad, es caído. Pero si confiamos en Dios, el mismo corazón se somete a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, hermano. Amén. ¿Sí? Tu corazón va a querer vengarse, pero tú dices, no,
sométete. La palabra dice que venzas el mal con el bien. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así es que hemos de confiar en Dios, hermanos. Así es que como criaturas imperfectas, hermanos, tú y yo no somos confiables. Hermanos. Es más, ni tú mismo puedes confiar en ti mismo. Confía en Dios. Confía en Dios. No confíes en tus propias fuerzas. Ah, no, es que yo soy muy joven, soy fuerte, soy guapo. No, hermano, no confíes en ti. Mejor ve tu realidad. Somos polvo. Somos polvo. Somos barro. Mejor confía en Dios. Y Él te va a sostener. Él es quien te va a sostener. Dios. Sin embargo, hoy vemos que el ser humano confía en el mismo hombre. Pone su confianza, por ejemplo, en los gobernadores, ¿no? No, es que yo sé que ahora que ganó el Morena, y vemos que no cambian las cosas, ¿no? O no sé, o sea, muchos ponen su fe totalmente en un presidente, por ejemplo, en el hombre, ¿no? Y ahorita vemos que hay discusión, hay problemas, los presidentes de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, y está a punto de desatarse otra guerra, y decimos, ¿qué está pasando? No, hermanos, es que no podemos confiar en el hombre, debemos de confiar en el Rey de Reyes, Así es, amén. el Señor de señores, en Él. Amén. Porque aún los presidentes son seres humanos y son imperfectos y se equivocan. Se equivocan, hermano. Y en un enojo le declaran la guerra al otro país. No, hermanos, debemos de confiar en aquel que pone y quita reyes, Así es. que es Dios, hermano. En Él debemos confiar, hermanos, ¿sí? Así es que, pues, el hombre no puede confiar en el hombre. El hombre ha de mirar hacia arriba. Salmos 146:3, vamos a leer esta parte, hermanos. A ver qué nos dice respecto a esto. Salmo, capítulo 146. Versículo 3. Amén. Salmos 146:3. Dice la palabra así, Salmo 146:3. No confíes en quiénes, Los príncipes. en los príncipes. El Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Así es. La palabra es clara. ¿Los príncipes qué significan? Los como gobierno, gobernadores, Exacto. principales. Todo aquel que tiene poder, dice, no confíes en él. No confíes. Sabemos que Dios los ha permitido para que haya orden en la tierra. Pero al fin de cuentas Dios dice, no pongas tu confianza en él. No pongas tu total confianza en ese personaje, en ese presidente, en ese gobernante, en ese Rey. rey. Porque aún hay países que tienen reyes en Europa. Pero dice Dios, no confíes en ellos. ¿En quién debes confiar? En Él. Dice Dios, porque en ellos no hay salvación. Así es. En ellos no hay salvación. Sin embargo, hoy ves a hombres matarse por el apoyo a otro hombre. ¿O no es así? Hay lugares donde llegan hasta pelea y se balacean. Y, ¿por qué? Porque atacó a mi presidente. Porque atacó a mi gobernador. No, hermanos. Aún ellos son hombres. Y ellos son como tú y como yo. Aunque muchas veces ellos como reyes, como gobernantes, como presidentes, creen que son de sangre azul. No, hermano, no son de sangre azul. Si no anduvieran pintados de azul, ¿no? No, hermanos. Son mortales. Son seres imperfectos. Son como tú y como yo. Por eso dice la palabra, no confíes en ellos, ni en hijos de hombres, porque en ellos no hay ¿qué? Salvación. No hay salvación, hermanos. En ellos no hay salvación. Confía en Dios. Confía Amén, en gloria a Dios. Dios. Amén. Su palabra es clara, hermano. ¿Sí? Eso no quiere decir que pues
tengamos que hacer cosas para, por ejemplo, pagar los impuestos o cosas así para estar para que el país se siga sosteniendo, ¿no? Para que haya un presidente y haya orden. No, hermanos, tenemos que estar ahí, pero nuestra confianza absoluta debe estar en Dios. Porque Amén. aún ese hombre te puede fallar. Aún ese hombre hoy te puede decir, hoy haré de esta nación una nación rica. Y mañana acaba su sexenio y dices, México está igual. No, hermano, nuestra confianza debe estar más arriba. Y es en aquel que pone y quita reyes. Amén. Amén. Y Gloria a ese Dios, es amén. Dios, hermanos. Así es que quedamos en este punto, hermanos, y queda claro que el hombre es variable, el ser humano es infiel, el ser humano es inestable, pero Dios no es variable, Dios es inmutable, Así es. Amén. Dios Gloria a es Dios. fiel, Dios es fiel, hermanos. Y como conclusión, hermanos, aún sobre el impío Dios derrama misericordia, ¿no es así? Aún sobre el impío. Aún sobre aquel que vive para su propio deleite, ¿no? Aún Dios le da un día más de vida. Aún Dios le permite respirar. Hermanos, Dios aún sobre el impío derrama misericordia, pero tarde o temprano esa persona va a recibir justicia. Va a recibir justicia, hermanos. Pero sobre todo aquel que es pueblo de Dios, que es nacido de nuevo, hermanos, todo aquel que es regenerado, Dios derrama una misericordia especial, o conocido como una tierna misericordia, hermanos. ¿Sí? Dios si tú eres nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú eres un elegido, Dios tiene una misericordia especial sobre ti. ¿Sí, hermanos? Dios te ha hecho salvo de su ira. Ese es el punto, hermanos. Dios te ha hecho salvo de su ira. ¿Sí, hermanos? Y esto lo ha hecho en Cristo Jesús. Amén. Dios te predestinó. Dios te llamó. También Dios te justificó. Y es Dios quien te va a perseverar hasta la glorificación. Amén. Dios es fiel. Amén. Amén. Dios Amén. es Gloria a fiel. Dios. Así es que, hermanos, ahora que salgamos, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas de compras, cuando hagas tus actividades, en todo momento dale la gloria a Dios. Y Señor, yo creo en tu palabra. Tu palabra no cambia. Tú no cambias. Amén. Yo sí cambio. Yo sí cambio, pero tú no cambias, Dios. Amén. Tú eres fiel. Y camina con esa seguridad. Amén. Y que la gente de allá afuera que no conoce a Dios, los impíos, puedan ver en ti y en mí a Cristo. Amén. A Cristo, hermano. ¿Sí? Vence el mal con el bien. Amén. ¿Sí? No que, me dio una cachetada, pues yo le devuelvo dos. Y no, bendícelo. Que el Señor tenga misericordia de ti. Y voy a orar por ti. Hermanos, que la gente pueda ver a Cristo en ti. Sí, hermanos, esa es nuestra oración. Que el Señor haga grandes cosas aquí en Vista Hermosa, en esta congregación, Sublime Gracia, Vista Hermosa, hermanos. De veras que nosotros nos gozamos mucho, hermanos. Pues le damos gracias a Dios que nos dé la oportunidad de venir, de estarlos visitando y de convivir con ustedes. Son gente muy hermosa, hermanos. Y glorificamos a Dios. Amén. Cuando nosotros agarramos el carro y vamos de regreso, damos gracias a Dios. Señor, gracias por darnos esta bendición de conocerlos a ustedes. Porque ya no solamente son conocidos, ahora son de nuestra familia. Amén. Porque somos una familia en Cristo Jesús. Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Solo espero la
Vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque no sé qué haríamos sin ella, Señor. Sin tu palabra, viviríamos errantes. Viviríamos siendo arrastrados por corrientes y enseñanzas humanas, Señor. Pero gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos muestra tu carácter, tus atributos, Señor, en el cual poco a poco vamos conociéndote más y más, Dios, y empezamos a caminar esta vida cristiana, Señor, con una seguridad y con una estabilidad, Señor, con una convicción, sabiendo quién es nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias por este atributo, Señor, de esta inmutabilidad, Señor. Que tú no cambias, Señor. Que tu misericordia es grande y es para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque a pesar de que muchas veces somos infieles, tú eres fiel, Señor. A pesar de que muchas veces nuestro ánimo de caer, Señor, de repente, tu palabra nos dice que tú permaneces para siempre. Y tu palabra nos dice, como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y esas son las palabras que retumban en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido por la vida de nuestros hermanos de esta congregación, Señor. De nuestro hermano Crispín, Señor, su familia, su esposa, sus hijos. Nuestro hermano que no estuvo el día de hoy por cierta ocupación, Señor, te pedimos por él, Señor. Cuídalo, Señor. A su hijo de nuestro hermano Crispín, Señor, cuídalo donde quiera que esté, Señor. Sabemos que tú pones un vallado de ángeles alrededor de él, Señor. Así que igual por sus hijas de nuestro hermano Crispín, Señor. Te pedimos por su vida, su salud, Señor, de ella. Nuestra hermana Teresa, Señor, que se da el tiempo de venir de igual manera, Señor. Que lo que ella escuche quede sembrado en su mente y corazón, Señor. Y fortalécela, Señor. En medio de la situación que está viviendo, Señor. Que ella pueda confiar en ti y saber que tú la vas a sostener, Señor, con sus hijos, Señor. Gracias, Señor, también por nuestro hermano Toño, su papá José, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor. Concédele, Señor, la sanidad que necesitan para estar fortalecidos también, Señor, para seguir adelante, Señor. Y que poco a poco vayamos aprendiendo que nuestra prioridad es alabarte a ti, Señor. Glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Fortalece a mis hermanos, a mi hermano Toño, Señor, a su papá. Y si es tu voluntad, Señor, que su familia pueda venir también, Señor, Padre, más adelante. Que ellos puedan compartirle a su familia, Señor. Porque ellos te están conociendo más y más, Señor. Te pedimos también, Señor, por el papá de nuestro hermano Crispín, Señor. Está aquí con nosotros, Señor, porque Él ha creído en ti. Él ha creído en ti, Señor. Cuídalo, Señor, fortalécelo. Es un hombre mayor de edad, Señor, pero sabemos que está fortalecido en ti. Gracias, Padre Santo. También por nuestra hermana que nos visita, Señor, que está aquí nuevamente, Señor. Te pedimos por ella, Señor. Por nuestra hermana Asunción, Señor. Síguela bendiciendo, Señor. Cuídala, Señor, y que ella también pueda tomar esa convicción, esa decisión de establecerse y confiar más en ti, Señor. Y tomar ese papel que también tú le has dado, Señor. Gracias, Padre, por todos los que estamos acá, por la vida de mi esposa, por mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado en nuestra venida a Vista Hermosa y sabemos que también nos cuidarás en nuestro regreso a Tehuacán, Señor. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
Amén. Amén. Amén, hermano. Vamos a dar un aplauso a la palabra.